Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Miren, una vez más, y van demasiadas, volvemos a interpelar al Gobierno por las obras de licitación y construcción de la segunda fase del Canal de Navarra. Les recuerdo que es una infraestructura que, cuando esté finalizada, garantizará el abastecimiento humano, industrial y empresarial de 3/4 partes de la Comunidad Foral de Navarra. Falta de realizar la segunda y última fase del mismo, que es la que permitirá llevar agua desde el Pirineo navarro, desde el pantano de Itoiz, a la zona más seca y pobre de la comunidad, la Ribera de Navarra, garantizando ese abastecimiento humano e industrial y también poniendo en regadío más de 21.000 hectáreas de suelo. Además, señorías, tenemos que tener muy presente que el pantano de Itoiz en este momento está garantizando el caudal ecológico de los ríos Irati, Aragón y Ebro, y que contribuye, en la medida de sus posibilidades, a la hora de minimizar lo que son las inundaciones, fruto también de los desbordamientos de los cauces del río Irati y Ebro. En noviembre del año 2024, este mismo Congreso aprobó una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro en la que, en primer lugar, se reconocían las bondades de la planificación y construcción de este binomio, Pantano Itoiz, Canal de Navarra. También se reconocía el trabajo realizado por organizaciones, instituciones y colectivos, por el Gobierno de Navarra, por el Gobierno de España, por formaciones políticas como Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista, Partido Popular, por sindicatos agrarios como UGT, como sindicatos de trabajadores UAGN, como sindicatos de trabajadores, quería decir UGT, ayuntamientos, mancomunidades y la mayoría de la sociedad navarra. También se instaba al Gobierno a agilizar los trámites pertinentes y todavía pendientes a la hora de licitar de manera urgente esta obra y para que la misma comenzase en el menor tiempo posible. Pues bien, después de año y medio de ese pronunciamiento, seguimos, señora ministra, prácticamente en situación igual o parecida. La triste y frustrante realidad es que las obras siguen sin licitarse y comenzar, y desde nuestro punto de vista no hay ninguna excusa. Alguien se podría preguntar, ¿en estos años se ha podido hacer algo más? La respuesta es clara y contundente. Sí, se podía haber hecho algo más, porque además la propia ministra lo sabe. Para la planificación y desarrollo de esta infraestructura se constituyó una sociedad pública, Canal de Navarra Sociedad Anónima, participada en un 60% por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y un 40% por parte del Gobierno de Navarra. Una vez más, la triste y frustrante realidad es que el Gobierno de España, que es, como hemos dicho, máximo responsable de esta infraestructura, no responde ni concreta las previsiones para su licitación y adjudicación. La falta de compromiso, en primer lugar, de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, Aquaes, es una triste realidad y por eso hoy nosotros lo denunciamos, como también el comportamiento de la propia Dirección General del Agua, de la Secretaría de Estado y del propio Ministerio por no exigir mayor diligencia, mayor responsabilidad y mayor compromiso en el trabajo que se tiene que hacer. Los plazos que han venido estableciéndose han sido única y exclusivamente por parte del Gobierno de Navarra. El Ministerio siempre ha permanecido callado, pero los plazos dados por el Gobierno de Navarra a lo largo de estos años han sido una auténtica tomadura de pelo, una mentira tras otra, y además se han venido caracterizando por el silencio y la opacidad que ha caracterizado el comportamiento del Ministerio. Comportamiento que después de estos años no podemos calificar más que de incomprensible, vergonzoso e injustificado, señora ministra. Es necesario, como se hizo en la primera fase ya construida y ya en marcha y que ya está dando bondades y sobre todo generando puestos de trabajo y empleo en nuestra comunidad, y se ha evidenciado un éxito total y absoluto, pues es necesario firmar un convenio de financiación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra. Un convenio de financiación que, según nuestra información, ya está culminado, y eso que se ha dilatado en exceso el mismo, con cuestiones que realmente se podían haber ejecutado y realizado tiempo antes. Pero bueno, ya está listo. Y hoy usted, señora ministra, nos debiera decir cuándo, en qué fecha concreta se va a firmar, porque eso
despejaría, no sé si decir muchas dudas, pero sí mucha incertidumbre y mucha inquietud en la Comunidad Foral de Navarra y de manera especial en la Ribera. Se anunció también la posibilidad de establecer y de llegar a un acuerdo para pedir un préstamo al Banco Europeo de Inversiones, porque luego eso lo tendrán que financiar también los propios usuarios, pero el Ministerio poco o nada ha dicho. Señora ministra, cuando le hemos preguntado y le hemos presentado iniciativas en este Congreso de los Diputados, poco o nada ustedes han dicho. Pero es que además, señorías, el proyecto se ha adaptado a las necesidades medioambientales que se le han venido exigiendo, se ha actualizado también los costes del mismo, algo muy importante, pero es que además los ayuntamientos, las mancomunidades, los sindicatos de riego, los agricultores han dado el visto bueno a los compromisos y a las obligaciones que se les han exigido. Incluso el propio Gobierno de Navarra, señora ministra, ha publicado en el Boletín Oficial las expropiaciones necesarias, pero, sin embargo, el Ministerio sigue sin tomar las decisiones oportunas y necesarias. El Gobierno de Navarra dice que todo lo que tenía que hacer lo ha hecho. Incluso ha venido estableciendo plazos a lo largo de los últimos años. Así, por ejemplo, y le recordaré cómo el 25 de marzo de 2022 la presidenta de Navarra afirmó que la licitación de la obra se realizaría antes de finalizar el año 23. Les recuerdo que esta obra tiene una duración de 4 años. Por lo tanto, imagínense que ya estaría para ser culminada. El 23 de octubre del año 2024, la misma presidenta de Navarra dijo que la obra se licitaría en la primavera del año 2025. El 14 de noviembre del año 2024, aquí, en este salón de plenos, el ministro de Agricultura ratificó esa fecha. Pero es que, miren, señorías, fue el 19 de febrero de 2025 cuando la ministra, o sea, usted, señora ministra, fue la que dijo que la obra se licitaría a lo largo de ese año 2025. Pero claro, sin cumplir el plazo que había dado la ministra, ya salió el 15 de septiembre de ese año 2025 el responsable de Riegos de Navarra para afirmar que la obra se licitaría a principios del año 2026. Estamos a mitad del mes de abril y nada, absolutamente nada, se sabe al respecto. Pero es que en noviembre de ese año 2025 llegó un jarro de agua fría, señora ministra, y fue en el Senado, cuando una senadora nacionalista que había tenido responsabilidades en la presidencia del Gobierno y que había boicoteado el desarrollo de esta segunda fase del Canal de Navarra, le manifestó o le propuso que primero se construyese un tubo y después el otro, como venía recogido en el proyecto. Y usted dijo que iba a analizar esa postura. Evidentemente, tuvieron que salir los sindicatos de riego, los ayuntamientos y hasta el propio Gobierno de Navarra para decirles que ni hablar, que el proyecto se tenía que ejecutar como estaba previsto, 2 tubos soterrados y desde el principio. Nos imaginamos que usted no sigue pensando lo mismo. Pero es que además, señorías, con ese préstamo del Banco Europeo de Inversiones que anteriormente comentaba, en enero de este año el propio Gobierno de Navarra dijo que las obras estaban más cerca y que ya era una realidad, que se iba a financiar el 75% de la obra, 228 millones de euros, y la pregunta es, señora ministra, ¿cuándo se va a firmar ese préstamo? Usted lo tiene que saber, hoy tiene la oportunidad de decirlo. Y los navarros tienen el derecho también a saberlo, como también tienen el derecho a saber, y usted la obligación de contestar, cuándo se va a firmar el convenio de gestión directa entre Aquaes y el Ministerio y el convenio de gestión directa de Canasa. ¿Cuándo el estudio económico-financiero que tiene que realizar Aquaes Canasa? ¿Cuándo toda la documentación técnica y económica que tiene que elaborar Aquaes Canasa? ¿Y para cuándo los informes preceptivos, entre ellos el de la Abogacía del Estado? Y, cómo no, también para cuándo las autorizaciones del Consejo de Ministros. Señora ministra, han tenido tiempo suficiente para realizar todos estos trámites y además incluso se pueden realizar de forma simultánea. Desde nuestro punto de vista es una auténtica vergüenza estos retrasos acumulados. A este paso, señora ministra, hasta las propias actualizaciones de los costes pueden quedarse obsoletas. Y luego no vengan diciendo
que no se realiza o que hay que incrementar los presupuestos por ello. Porque los agricultores, los sindicatos de riego, los ayuntamientos navarros no tienen por qué ser los paganos de tanta dilación injustificada. Y hoy, señora ministra, tiene una magnífica oportunidad para dar certezas y no generar más incertidumbres. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, mire, señora ministra, todos entendemos la complejidad de un proyecto de estas características, incluso hasta el propio Gobierno de Navarra. Pero es que el Gobierno de Navarra y usted misma han venido dando unas fechas que luego no han cumplido. Y, por lo tanto, sabiendo toda la complejidad, ustedes son los que realmente han incumplido lo que se tenía que hacer. Por otro lado, yo creo sinceramente que ya es hora de poner fechas y un cronograma. Creo que eso es algo fundamental. ¿Por qué, señora ministra? Porque los navarros están hartos de tanto retraso. Bastante tuvieron que aguantar los sabotajes, los boicot de sus socios, de Bildu, incluso también de la extrema izquierda en la Comunidad Foral de Navarra, ataques al propio Pantano de Itoiz y su postura contraria a lo que es el Canal de Navarra, una obra que, como usted mismo decía y yo también he insistido, es fundamental para el progreso y el futuro de la Comunidad Foral de Navarra, pero no solamente de Navarra, sino también para el resto de España y de manera especial para toda la cuenca hidrográfica del Ebro, porque afecta de manera directa al río Irati, al río Aragón y al río Ebro. Y como decía, y se lo hemos dicho en varias ocasiones, para Aquaes, para la Dirección General del Agua, para la Secretaría de Estado, para el Ministerio puede ser una obra más. Para la Ribera y Navarra es una obra esencial, fundamental. Mes, semana, día que pasa sin que se liciten las obras, sin que comiencen las mismas, es un drama. Porque ustedes están jugando con el futuro y la vida de miles de navarros, de la zona más seca y pobre de la comunidad. Y, por lo tanto, basta ya. Pero es que, además, señora ministra, no puede abocar a esta parte de Navarra a la frustración y a la pobreza. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Porque esta obra necesita ya un cronograma, unas fechas concretas, porque si no, la incertidumbre, la preocupación es máxima. Y, por lo tanto, nos alegramos que usted diga que el 21 de abril será una fecha importante. Y con ella tendrán que venir otras. Y por eso nosotros le vamos a pedir cronograma, compromiso, diligencia y celeridad. Y estamos de acuerdo y estamos seguros que ustedes estarán de acuerdo en este planteamiento. Me imagino, aunque usted no lo ha mencionado, que ya descarta aquella propuesta que le hizo la senadora nacionalista y que, por lo tanto, el proyecto va a ser tal como viene recogido, 2 tubos soterrados a la vez. Y, por lo tanto, eso es algo que usted deberá aclarar en su segunda intervención. Pero es que, además, señora ministra, que hay que acelerar los trámites y que se ha actuado con retraso no solamente lo decimos nosotros, sino lo evidencia también el propio comportamiento del Gobierno de Navarra a la hora de establecer los trámites pertinentes. Porque, mire, señora ministra, y se lo voy a decir claro, nosotros no ponemos en duda la voluntad de la parte socialista en el Gobierno de Navarra a la hora de esta infraestructura, todo lo contrario. Pero sí ponemos en duda lo que pueden pensar sus socios nacionalistas y de la extrema izquierda. Y esperemos que el Ministerio se apoye más en lo que dice la parte socialista del Gobierno que no en sus socios independentistas o secesionistas. La obra hay que hacerla, señora ministra, y hay que hacerla ya. Luego no vengan, y vuelvo a insistir, con que se ha encarecido y que hay que incrementar los presupuestos y los costes. Y los paganos tengan que ser los usuarios, los ayuntamientos, los sindicatos de riego y los agricultores. Porque, señora ministra, los retrasos en esta obra son única y exclusivamente responsabilidad del Ministerio y, de manera especial, de Aquaes. Y usted lo sabe. Unos por falta de compromiso y también de interés, Aquaes, y otros, en cierta medida, por dejación, en este caso, el Ministerio. Y en ambos casos la cuestión es inaceptable. Mire, nosotros, desde Unión de Pueblo Navarro, hemos apostado decididamente por esta obra. Lo hemos liderado en su planificación y en su construcción. Y le voy a decir una cosa, señora ministra, siempre de la mano del Partido Socialista. Cuando Unión de Pueblo Navarro ha gobernado en Navarra, ustedes, el Partido Socialista, estaba
perfectamente informado y cualquier decisión que se tomase se tomaba de acuerdo con el Partido Socialista. Todas las que se tomaron con gobiernos de Unión del Pueblo Navarro contaron con el visto bueno del Partido Socialista, algo que lamentablemente, al menos desde mi modesto punto de vista personal, no ocurre en este momento. Señora ministra, no juegue con el futuro de los navarros. No siga tomándonos más el pelo. Cronología, cronograma, mejor dicho, compromiso, diligencia y celeridad. Muchas gracias.